Buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora que usted esté viendo este video. Como le habíamos dicho en el video de introducción, quiero que comencemos a estudiar el proceso de la salvación. Y para eso vamos a comenzar con los conceptos generales. Básicamente nosotros lo que vamos a hacer durante este tiempo es estar estudiando el orden de la salvación, que es conocido en la doctrina o en la teología reformada como el ordo salutis. Este concepto o esta palabra es una palabra latina que significa orden de la salvación. ¿Por qué es necesario estudiar el orden de la salvación? Porque a través la salvación no es un asunto que sucede de inmediato, completamente y para siempre. Hay aspectos de la salvación que se subdividen. Y unos son inmediatos y otros son progresivos en el tiempo. Y eso es lo primero que hay que tener en cuenta con relación a la salvación. Usted que está viendo este video, lo más probable que sea una persona que recién está llegando a la iglesia. Es el objetivo. Este material escrito, digital, audiovisual, es para que usted que está recién llegando a la iglesia, familia de Dios, pueda ir comprendiendo estos conceptos. Por eso hemos preparado este material. Y estos son aspectos que usted tiene que ir entendiendo desde la base, desde el origen, desde el comienzo, desde el primer momento en que el Señor está tocando su corazón y lo está llamando. Usted tiene que ir entendiendo estos conceptos acerca de la salvación, que son conceptos muy importantes. Entonces, la salvación no es un asunto que sucede de un momento a otro, definitivamente y para siempre. Hay aspectos de la salvación que se subdividen y unos son inmediatos y otros son progresivos. Eso es lo que hay que tener fundamentalmente claro. El otro aspecto que hay que tener claro con respecto a la salvación es que dentro de estos aspectos de la salvación, tales como la predestinación, el llamado, la justificación, la glorificación, la fe, dentro de todos esos aspectos que vamos a ir viendo en detalle en la medida en que vayamos avanzando, algunos son de absoluta actividad de Dios, es decir, Dios las genera, Dios las provoca. Por ejemplo, la predestinación es el hecho de que usted haya sido predestinado desde antes de que siquiera el mundo haya sido hecho, para que hoy día, en el siglo XX, a sus 20, 25, 30, 45, 60 años, conozca al Señor. Y llegue ese momento. Pero su predestinación no sucede ahora. Esa predestinación sucedió mucho antes que siquiera el mundo hubiera sido hecho. Ese aspecto no es una reacción suya, sino que es una reacción de Dios, es una acción de Dios. Entonces, hay aspectos de la salvación que usted va a ir descubriendo que son actividad de Dios, que son acciones de Dios, que son iniciativa de Dios, que son actividad y proactividad de Dios. Y hay otros aspectos que son reacciones nuestras. Ese es el segundo aspecto que hay que tener claro con relación a todos estos aspectos de la salvación. Entonces, como la salvación no es un asunto que sucede en un día, definitivamente, sino que son procesos que se van desarrollando en el tiempo, algunos y otros son inmediatos, es que se ha denominado este estudio el orden de la salvación o el ordo salutis. ¿Y por qué? Porque usted que está llegando al Evangelio, como le decía recién, tiene muchas dudas y esas dudas están todas resueltas en estos temas que vamos a ir viendo acerca del cómo se sucede la salvación, qué sucede en el tiempo de la salvación, dónde sucede, cómo sucede, por qué sucede, en qué momento sucede, qué es lo que va a suceder primero, qué es lo que va a suceder después, qué es lo que produce primero, qué es lo que produce después. Son aspectos que tienen toda respuesta en estos estudios que vamos a ir viendo. Y como primer verso bíblico y el verso bíblico fundamental, la base de lo que vamos a estudiar con relación al orden de la salvación está en Romanos capítulo 8, verso 30. Y dice así, esto lo escribió el apóstol Pablo y dice así Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó.
Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué significa este versículo bíblico? Que ya aquí estamos viendo a través de este versículo bíblico un proceso progresivo, paulatino de Dios. Y si tú te das cuenta, todas estas palabras, estos verbos que están aquí de acción de parte de Dios en este versículo son precisamente acción de Dios hacia nosotros. Él predestina, Él llama, Él justifica y Él glorifica. Me gustaría que a través de este primer video tú puedas ya ir entendiendo estos conceptos. Memorízalos. Predestinación, llamamiento, justificación y glorificación. Predestinación, llamamiento, justificación y glorificación. Es lo que Dios ha hecho contigo a través del proceso de la salvación. Te das cuenta que no es un solo aspecto, son varios aspectos. Ya vemos 4 que son básicos. La predestinación, que es el acto de haber determinado mucho antes de que tú vinieras al Señor, el Señor ya tenía determinado que tú vinieras a Él como salvo. El llamado, un día Él predestinó que tu persona iba a ser salva, pero pasó mucho tiempo hasta el momento en que tú dijiste, Señor, te acepto y quiero seguirte. Es el llamamiento. Cuando yo fui o alguien fue y habló a tu corazón y el Señor se reveló a tu vida. El llamamiento, el llamado. La justificación. Inmediatamente que el Señor te llama a ti, te da justicia. Te hace ser una persona justa delante de Dios. Ese es el proceso de la salvación. Y esa es la clave de la salvación en el fondo. La justicia que nosotros alcanzamos delante de Dios. Son todos temas que vamos a ir viendo en detalle en este proceso de este discipulado. Y el cuarto es la glorificación, que va a ser finalmente el sacarte de este sistema de esclavitud, de la carne, y llevarte finalmente a un estado de gloria. Entonces hay un proceso progresivo, paulatino, y no es solo un aspecto, sino que son distintos aspectos que se van conjugando en el proceso de la salvación. Y eso es necesario que tú comiences a entender. Comiences a entender que la salvación no es un asunto que tú hayas decidido venir a Cristo. No, Dios te predestinó. Segundo, tú no estás haciendo una opción por Dios o no. Dios te llama. Lo que estás haciendo tú al venir, al decidir, en el momento en que tú eres convencido de parte de Dios, es un llamado. Tercero, la justificación, que es algo que se produce dentro de nosotros a causa de nuestra condición. Todos estos aspectos te los vamos a ir explicando en el paso del tiempo. Y la glorificación finalmente es lo que va a suceder. Son procesos paulatinos que van sucediendo. De la base de esos 4 procesos, predestinación, llamado, justificación y glorificación, se puede desprender todos estos otros aspectos que también son los aspectos de la salvación. Aquí los tenemos todos: la adopción, el arrepentimiento, la conversión, la elección, la fe, la glorificación. Este material también tú lo tienes. Tú tienes el material escrito, tienes este material digital en tu computador, en tu celular, y tienes también estas presentaciones, estos PPT, que también tú los puedes revisar en el momento en que tú te sientes y te tomes un tiempo para hacer estos discipulados. Está la adopción, el arrepentimiento, la conversión, la elección, la fe, la glorificación, la justificación, el llamamiento, la perseverancia, la redención, la regeneración, la santificación, la unión con Cristo y la reconciliación. Todos estos son aspectos que suceden en el momento de que el Señor concreta el haberte predestinado para la salvación. Todos estos aspectos. En la página número 3, prácticamente de nuestro libro, que el material que nosotros te entregamos, lo tienes escrito o digital, está el orden de esto. La condición del hombre, la elección, el llamamiento, la regeneración, la conversión, el arrepentimiento, la fe, etc. Cada uno de estos aspectos que tienen que ver con relación a la salvación los vamos a ir analizando uno por uno. ¿Dónde están los versículos bíblicos? ¿Qué quieren decir los versículos bíblicos con relación al punto que estamos hablando? Eso lo vamos a ir viendo
paso a paso en la medida en que vayamos desarrollando estos estudios bíblicos. Estos son los conceptos generales que quisiera hoy día partir compartiendo contigo. Y para terminar este primer video de instrucción, quiero tocar estos puntos, que son conceptos generales con respecto a la salvación. Y lo primero que hay que entender con relación a la salvación es que Dios es un Dios soberano en todo. Ese es la base de todo lo que vayamos a estudiar. Para poder entender cómo sucede, cuándo sucede, qué efectos provoca, cuáles son los aspectos, dónde se produce esto, en el corazón, en el espíritu, en la mente, en qué parte, cómo influye esto en cada individuo. Para entender todo esto de la salvación es necesario tener siempre en consideración este concepto general, que es que Dios es soberano. Dios es soberano. Aquí no puedes tú en algún minuto pensar o decir, aquí yo tengo algo que hacer o es trabajo mío. Dios es soberano. Segundo, la salvación es solamente por gracia. Este es el concepto, este concepto es muy importante. La salvación es por gracia. Dios es gloriosamente soberano. Dios es quien da la salvación. Nosotros no podemos adquirir la salvación. ¿Qué significa que sea por gracia? Significa que la salvación que nosotros recibimos es un don, un regalo que no merecíamos incluso. Tercer concepto que tú tienes que tener claro. La condición del pecador hace necesaria que la salvación sea de gracia. Y esto puede resultar polémico, porque hoy día se vuelve casi insolente hablar acerca de la condición del hombre, y es la condición del hombre la que hace necesaria la salvación de Dios. ¿Por qué Dios tiene que venir a salvar al hombre? Por la condición del hombre. Así que no se sienta ofendido cuando hablemos de la naturaleza, la condición, la situación en que está sumergido el individuo. Cuando hablo de hombre, hablo de mujer, hablo de ambos géneros, hombre y mujer. Cómo está descompuesto por dentro el individuo desde que nace incluso. Esa es la condición que hace necesaria la salvación. El cuarto concepto que es necesario tener, toda la salvación divina se basa en la redención que Cristo obró. No hay otra forma de salvación. Así como Dios en su soberanía nos dio la salvación, así como la salvación es solamente por gracia, así también el hombre, la condición del hombre es la que ha hecho necesaria la salvación. Es necesario entender también que la salvación se basa en la redención de Cristo, en el sacrificio de la cruz. Ahí se basa la salvación. Y el quinto concepto que es necesario también entender, para entender este concepto de la salvación, es que esta salvación es progresiva en el creyente. Y solamente se puede producir estando en Cristo. Entonces, quiero que estos conceptos tú los leas muy bien. Hay unos versículos bíblicos que quiero que tú busques allí también para confirmar esto. Y es necesario entonces entender que nosotros nos podemos adquirir salvación. La salvación la tenemos que recibir porque tenemos una condición degradada. La salvación se consigue solamente por el sacrificio de la cruz. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos. La salvación no es un asunto que nosotros vayamos a buscar, sino es que Dios la produce en algún momento hacia nosotros y la hace porque Él ya lo había predestinado desde mucho antes a habernos hecho salvos. Quiero que te quedes con estos conceptos y quiero que este material de este audiovisual te permita comprender a grandes rasgos este primer capítulo de los conceptos generales para la salvación. Dios te bendiga.